Efectivamente, son varias actividades que ha estado desarrollando la Universidad de la Frontera en torno a los 50 años del golpe de Estado que se registró en nuestro país. Momento, y sabes que en esta ceremonia que contó con una relatora que contó la vivencia de lo que se vivió en ese momento, en lo que era la Universidad Técnica del Estado, también en la sede de la Universidad de Chile, acá en Temuco, actual Universidad de la Frontera. Historias que, y lo planteaba tanto la relatora como el rector de la Universidad de la Frontera, tienen que situarnos en el contexto de esa época y en el contexto actual. Momento en el que muchas veces se ve un crecimiento del negacionismo, donde se ven algunos comentarios de personas que cuestionan lo sucedido hace 50 años atrás, otros que lo justifican todavía. Debería situarnos en ese contexto, era lo que planteaban en la ceremonia realizada hace algún ratito. Terminó esa ceremonia cerquita de las 17 horas, finaliza esa actividad bastante emotiva, que también permitió recordar a las víctimas de la dictadura que fueron parte de la Universidad de la Frontera en sus orígenes. Una ceremonia bastante significativa en torno a todo lo que se está realizando por esta conmemoración del golpe de Estado en la Universidad de la Frontera. Escuchemos al rector Eduardo Hebel, que nos habla un poco más de lo que se vivió en esta significativa ceremonia. Bueno, esta es una conmemoración de 50 años del golpe militar que evidentemente son años emblemáticos, es decir, y yo creo que cada persona, cada ciudadano, cada institución tiene que hacer un recuerdo de esto, y no con un afán de revanchismo, sino que yo creo que de estos actos nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes con el otro, independiente como piense. Yo creo que las ideas se combaten con otras ideas, pero nunca en que yo tenga que prescindir de la otra persona. Un país como el nuestro es tan diverso, en que todo ciudadano tiene un espacio en nuestra sociedad, y así se construye una verdadera sociedad. Por lo tanto, yo creo que este tipo de actos en que realmente se recuerdan, especialmente aquellas personas que más sufrieron en ese periodo, pero vuelvo a insistir, nos da mayores bríos, nos da mayores fuerzas para que seguir trabajando en formar personas y ciudadanos íntegros. Era el mensaje que entregaba el rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Hebel. Mensaje bastante significativo, entendiendo el rol, ¿cierto?, de la Universidad de la Frontera para la región de la Araucanía, y por eso la importancia también de esta actividad solemne que se realiza también en medio de estos 50 años del golpe militar. Hubo un relato desde la Universidad de la Frontera que permitió conocer historias, conocer vivencias, conocer también un poquito más de lo que pasó en Temuco, en la Araucanía, para el golpe militar. Y eso también fue parte fundamental. Escuchemos lo que nos comentaban. Sí, bueno, yo creo que estas ceremonias son importantes para ayudar a que continuemos manteniendo la memoria y así poder construir una historia diferente, una historia de encuentros, una historia de respeto de los derechos de las personas y una historia de promesa de futuro más justo para los que están naciendo ahora, para los que son jóvenes como ustedes. Ese yo creo que es el sentido, y de
y que se dé respuesta a las grandes esperanzas que han tenido por años los familiares de los detenidos desaparecidos. Yo comparto plenamente, se necesita verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación. Eso es absolutamente necesario para poder seguir caminando y reencontrándonos como sociedad. Garantías de no repetición, Patricio, es el mensaje también que se entrega en esta ceremonia que se extendió por poco más de 1 hora y media y que contó con la presentación de la cantautora nacional Nancy San Martín, que se presentó ante las personas que asistieron hasta el aula magna institucional. Carlos, fíjate que estaba haciendo memoria, ¿no? A propósito de lo que comentaba el rector, que desde el análisis, digamos, son palabras sabias en el sentido de lo que debiéramos recoger como sociedad y proyectarlo de alguna manera desde el quehacer universitario. Y estaba haciendo memoria y encontré efectivamente la información. Esto que está haciendo la universidad hoy día, cualquiera pudiera pensar, claro, se hace, digamos, en el marco de los 50 años, aprovechando un poco este contexto, pero el trabajo que viene haciendo la Universidad Carlos es sostenido en el tiempo. Y quería hacer mención de que nosotros como universidad fuimos quizás los primeros, la UFRO fue la primera en entregar títulos póstumos a 20 estudiantes detenidos desaparecidos, estudiantes de la Universidad de Chile en esa época y de la Universidad Técnica del Estado. En 2011 se hizo la ceremonia donde se entregaron estos 20 títulos póstumos, como te digo, a detenidos desaparecidos por la dictadura. Entonces, hay un trabajo sistemático en el tiempo que ha venido desarrollando la universidad. Desde la mirada de algunos quizás es poco, desde la mirada de otros quizás es suficiente y desde la mirada de otros quizás mucho. Pero hay un trabajo que en el tiempo se ha ido realizando y de alguna manera este ciclo de actividades que conmemoran estos 50 años dice relación con eso. Me gustó mucho, además, Carlos, te lo confieso, ver la cantidad, el marco de público que había para esta ceremonia en el aula magna de la UFRO. Muy buena cantidad, muy buena convocatoria, la escenografía precisa, ¿no? Habían claveles que, me imagino yo, corrígeme tú si estoy equivocado, recordaban precisamente a estos y estas estudiantes detenidos desaparecidos de la ex universidad, sede de la Universidad de Chile y Técnica del Estado, ¿no es verdad? Sí, de hecho lo decía el rector en la intervención que escuchábamos, ¿cierto? 20 estudiantes, 6 profesores que fueron detenidos desaparecidos, ejecutados políticos durante la dictadura. Es lo que recordaba también. En el hall del aula magna se instaló una pequeña galería de fotos que mostraba y contaba quiénes eran estas personas. Más allá de los números, de lo sucedido, también es importante conocer quiénes eran estas personas, de dónde eran, qué estudiaban, en su mayoría jóvenes menores de 30 años, que lamentablemente perdieron la vida por pensar distinto en medio de la dictadura cívico-militar que vivió nuestro país en 1973, ¿cierto? Y que se están cumpliendo 50 años durante este año. Recordemos además que en homenaje a ellos, a ellas y ellos, detenidas y detenidos desaparecidos, hay un monolito que queda a un costado de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, uno de los accesos de la universidad, que recuerda precisamente quiénes fueron, al menos en sus nombres, estos estudiantes, estas estudiantes y académicos detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos por la dictadura cívico-militar. Muy bien, pues Carlos, completo reporte entonces con esta actividad que, como tú dices, terminó hace poco, ¿no? Sí, a eso de las 17 horas finalizó la actividad, que comenzó a las 3 de la tarde. Pasadito a las 3 de la tarde comenzó, se extendió por poquito más de 1 hora y media. Y fueron presentaciones bastante largas las que se hicieron, tanto en el relato, la del rector, y también Nancy San Martín, que, como sabemos, cuando sube a un escenario con su energía, la gente también se suma y hace que sea un evento distinto. Ya conocemos todo el talento y la energía de Nancy San Martín, especialmente cuando hace su show. Así que fue una muy bonita ceremonia. Yo diría que el aula magna estaba más de un 80% de su capacidad, fácilmente. Había mucha gente siendo parte de
ceremonia que es bastante significativa y es parte de una serie de actividades en el marco de los 50 años del golpe de Estado que vivió nuestro país.